Cuando son las 8 de la noche les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo en la cual vamos a tener el privilegio en esta noche de poder compartir otro tema de nuestro programa de Fundamentos Doctrinales. La semana pasada estuvimos hablando un tema muy interesante acerca de lo que es el arrepentimiento. Es un privilegio poder compartir a través de estos medios la palabra, poder utilizar estas plataformas para poder llegar. Les damos la bienvenida a Marcos, Marisela, buenas noches. Vamos a dar unos minutos mientras las personas comienzan a conectarse, porque definitivamente es muy interesante el poder compartir la palabra a través de estos medios. Era lo que estábamos diciendo, estas plataformas definitivamente representan para todos nosotros unas herramientas fundamentales, indispensables en este tiempo en donde la gente tanto necesita compartir la palabra. La Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren el mar, y eso significa que en todas partes, en todo lugar, en toda lengua y en toda nación la palabra de Dios se está abriendo en la medida que poco a poco se van preparando los tiempos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra está siendo predicada de una y mil maneras. Nosotros hemos comenzado un curso de fundamentos doctrinales y la semana pasada estábamos hablando un poco acerca del arrepentimiento. Llevamos como una secuencia en donde en la primera semana tuvimos la oportunidad de hablar acerca de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, cómo se divide, cuáles son los libros que están en la palabra, qué parte de la Biblia nos corresponde a nosotros directamente. Y también tuvimos la oportunidad la semana pasada de hablar un poco acerca de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento como un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de vivir, un cambio de manera de actuar. Cuando escuchamos, y ese fue el mensaje tanto de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo como del mismo Señor cuando estuvo pisando la tierra, su mensaje era central, diciéndonos a cada uno de nosotros: arrepentíos porque el reino se ha acercado. Y esta palabra, el arrepentimiento, pues lo decíamos la semana pasada, tiene que ver con un cambio de manera de pensar. Él, en su omnisciencia, sabe cuál es nuestro pasado, sabe también nuestro presente y conoce también acerca de nuestro futuro. Y el saludo de bienvenida que nos da el Señor a cada uno de nosotros es: arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Poco a poco se han ido conectando. Les damos un saludo muy especial por acá a Elizabeth, a Lugo, William, Bian, estás unido también en esta transmisión. Carliu, buenas noches también. Para Daisy, para la familia Abreu, estamos casi por comenzar lo que será la tercera clase de este Fundamentos Doctrinales, que por primera vez lo estamos haciendo a través de la plataforma de Instagram en nuestra cuenta de CCCA Santiago y mi cuenta personal Lobo-Armando. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fe. Es un tema bellísimo, un tema especial, el hecho de que nosotros podamos encontrar el verdadero significado de esta palabra que se compone solamente de dos letras, pero que es fundamental, vital, conocer lo que significa la verdadera fe, porque las personas dicen tener fe en cualquier cosa. Es verdad, una persona puede creer en cualquier cosa, pero bíblicamente hablando, hoy vamos a descubrir a qué se refería el Señor cuando, por ejemplo, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que una persona que dice que conoce al Señor y que quiere agradar a Dios, pues debe desarrollar una medida de fe que le fue dada desde un principio y que en nosotros está el poco a poco irla desarrollando. Hoy vamos a descubrir cómo nosotros podemos hacer crecer nuestra fe, porque una persona fortalecida en la fe es una persona que puede soportar vientos adversos, puede estar en cualquier situación. Sin embargo, su fe lo fortalece, lo mantiene de pie. Y para comenzar un poco, ya que están pasando unos minutos, corre el tiempo,
Todo el mundo conoce este versículo que está en Hebreos capítulo 11, verso 1. Y cuando a la gente le preguntan acerca de lo que es la fe, la gente dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como concepto, esta es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si nosotros poco a poco analizamos este concepto acerca de lo que es la fe, en la fe no debería caber la duda. Porque si es una certeza y si es una convicción, una persona que tiene certeza y convicción es una persona que no va a dudar, pero importante es saber en qué nosotros podemos colocar nuestra fe, en qué nosotros podemos creer. Porque, por ejemplo, siguiendo la secuencia de lo que era el arrepentimiento y hoy en día la fe, en Marcos capítulo 1, verso 15, la palabra dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, desde el momento en el que el Señor dice arrepiéntanse, inmediatamente después dice y crean en el evangelio, y creer es la fe. Aquí dice, por ejemplo, el significado en el griego de esta palabra es la palabra pistis, que es una firme persuasión basada en lo oído. Voy a repetir este concepto porque bíblicamente hablando, la fe dice acá que es una firme persuasión basada en lo oído. Así que importante es conocer esto, que en la Biblia a Dios le plació utilizar uno de nuestros 5 sentidos para poder nosotros entender lo que es la fe y fortalecernos en la fe. Ese sentido es el oído. Dice que es una firme persuasión basada en lo oído. Así que, primero que todo, para nosotros poder depositar nuestra fe en una palabra de Dios, esa palabra tiene que haber sido dicha por Dios. Yo no puedo decir, yo tengo fe de que el próximo año, por ejemplo, yo voy a viajar por todo el mundo. Ajá, pero eso es algo que Dios te lo mostró, eso es algo que Dios te dijo, esa es una promesa que está en la palabra de Dios, es una pregunta. Porque si esa promesa o esas palabras no provienen de Dios, podemos sentirnos decepcionados desde el momento en el que nosotros ponemos nuestra fe en algo falso que no tiene fundamento, porque aquí como concepto dice que la fe es una firme persuasión basada en lo que nosotros escuchamos. Y lo que nosotros tenemos que escuchar precisamente para que sea algo certero, para que se cumpla ese concepto que dice es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero decirles algo a todas las personas que se siguen conectando. Le mandamos un saludo a Génesis, que también está conectada, Juan Manuel Aguiar desde Venezuela, un fuerte abrazo a Eric, que está también formando parte en esta noche de esta comunidad que nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios. Aquí también está Charlie, le mandamos un fuerte abrazo. Dice acá: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para poder entender cada día más acerca de lo que es la fe, para poder fortalecernos en esa fe, nosotros tenemos que conocer cuáles son las promesas, cuáles son las palabras, cuáles son los consejos que Dios constantemente nos está dando. Y cuando nosotros conocemos esos principios, sí podemos dejar caer toda nuestra fe en esas palabras, porque el Señor lo que dice siempre lo va a cumplir. Él lo que promete lo cumple. Y cuando nosotros tenemos nuestra fe o depositamos nuestra fe en una palabra que Dios ha dado a nuestra vida, esa es una palabra que tarde o temprano se va a cumplir, porque tenemos que entender que uno de los atributos más poderosos que tiene nuestro Dios es que Él es fiel. Lo que Él dice siempre lo cumple. La palabra dice que aunque nosotros seamos infieles,
Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, importante es saber y conocer que la fe está totalmente relacionada con uno de nuestros sentidos, que es el oído, y que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nos exponemos a la predicación de la palabra, cuando tomamos la iniciativa de tomar la Biblia y decir, Señor, háblame directamente al corazón, y ahí estamos un tiempo valioso, invirtiendo en nuestro crecimiento espiritual, definitivamente Dios va a hablar a nuestras vidas, y esa palabra por nosotros debe ser atesorada, porque ahí sí cada uno de nosotros puede depositar toda su fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por favor, pueden apuntar estos versículos que están, por ejemplo, este que acabo de nombrar en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice acá: la verdadera fe es más que una creencia intelectual, es un creer que actúa, viene de la confianza en que Dios es fiel. Lo acabamos de decir. Dios es fiel, Él cumple lo que Él promete, pero todas las palabras que Él nos da, cuando Él nos desafía, cuando habla directamente a nuestro corazón, Él espera de nosotros una respuesta. Y esa respuesta debe ir en fe y debe accionar nuestra vida para dar pasos, aunque nadie más lo pueda entender. Cuando Dios nos habla, y lo vamos a ver a través de diferentes ejemplos que en la Biblia Dios le dio, o cuando Él le habló a hombres y a mujeres, ellos se movieron en fe y al moverse pudieron ver la mano de Dios actuando sobre sus vidas. Este versículo que está en Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. Este versículo es bellísimo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de todos aquellos que le buscan. Lo primero que hay que entender es que Dios es real y que cuando nosotros nos acercamos al Señor tenemos que tener la certeza y la convicción de que cuando nosotros oramos al Señor, oramos al Padre en el nombre del Hijo, esa es una oración que Él escucha y que Él responde. Hace unas semanas atrás decíamos en una de nuestras predicaciones del domingo que Dios tiene 3 formas de responder. Y hay una que siempre nos gusta, que es cuando el Señor todo lo que nosotros le pedimos, pues Él definitivamente nos dice que sí. Pero también Dios puede responder que no, y esa no nos gusta. Cuando Dios responde que no, pues a nosotros no nos agrada porque estamos pidiéndole algo que nosotros creemos que estamos necesitando, pero si Él responde que no, y como un padre protegiendo a su hijo, nosotros deberíamos agradecer los momentos en donde Él responde que sí, los momentos cuando Él responde que no, y la tercera respuesta que Él tiene es cuando Él nos dice, espera. Y cuando Él nos dice que debemos esperar, pues nosotros también nos desesperamos, porque hay un dicho que dice que la espera desespera, pero nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor, porque hay veces que nuestra fe, como lo vamos a ver más adelante, tiene que ser probada. Así que, tratando de entender un poco todo lo que desde el principio hemos venido hablando, la fe es dada como un don o como un regalo a cada uno de nosotros. Nos fue dado una medida de fe, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros podemos hacer crecer cada día más nuestra fe, entendiendo que cuando nosotros nos presentamos a la predicación de la palabra, o abrimos la palabra de Dios, o estudiamos la palabra, nuestra fe poco a poco se va fortaleciendo. Todos nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe, porque sin fe, dice la Biblia, que es imposible agradar a Dios y que es necesario que toda persona que se acerca al Señor
crea que le hay y que Dios es galardonador de los que les buscan. Esta palabra galardonador a mí me suena a regalos, me suena a recompensa, me suena a el hecho de que un padre ve que su hijo está actuando y haciendo lo correcto, y nosotros, no sé, las personas que están acá, los que tengan hijos, yo tengo 3, me gusta recompensar a mis hijos cuando siento que ellos están haciendo lo correcto. De la misma forma, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Cada uno de nosotros debemos constantemente buscar el rostro de Dios, porque eso es algo que al Padre le agrada y que rápidamente va a galardonar a todas esas personas que sinceramente buscan su rostro. Vamos a ver un poco acerca de los efectos que producen en un hombre o en una mujer cuando nosotros activamos esa vida de fe, cuando comenzamos a vivir una vida sobrenatural, porque vivir por fe, dice la Biblia, que nosotros andamos por fe y no andamos por vista. La palabra, el hecho de que nos exprese, nos explique, nosotros andamos por fe, no andamos por vista, es que tenemos que estar preparados constantemente a ser sorprendidos por el Señor, porque cuando tú caminas por fe, pues definitivamente estás llamado a caminar una vida sobrenatural de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ejemplo, dice acá que la fe deja ver al hombre lo que otros no pueden ver. Y se explica a través de un versículo que está en Génesis capítulo 12, verso 2, y dice lo siguiente: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Esas fueron palabras que Dios le dio a Abraham como una teofanía, y una teofanía se explica en el Antiguo Testamento cuando Dios se le aparecía a hombres y mujeres de manera sobrenatural y le hablaba directamente al oído. Yo sé que todos anhelaríamos que Dios nos hablara de esa forma, pero hoy en día la mejor forma como Dios habla es a través de su palabra. Acordémonos, por ejemplo, de que en este caso Abraham estaba en un tiempo en donde no se tenían las sagradas escrituras. Sin embargo, él escuchó la voz de Dios cuando Dios le dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Abraham escuchó esta palabra y se movió en fe. Dejó su tierra, dejó su parentela, dejó toda su comodidad, toda la seguridad que representaba el hecho de que era un hombre pudiente, que tenía recursos, que estaba cómodo, como a veces nosotros estamos en nuestra zona de confort, pero de repente Dios irrumpe sobre nuestras vidas y nos dice, por ejemplo: muévete del sitio donde estás, yo te voy a llevar de la mano a otro sitio. Y aunque a uno a veces, ¿sabes?, le quiere invadir la duda, si Dios lo dice, pues Dios lo hace, porque Él cumple lo que promete. Así que la fe deja ver al hombre lo que otros no pueden ver. Me imagino en ese momento cuando Abraham recibió esa palabra y empezó a comunicar el hecho de que él iba a salir de ese lugar. Me voy. Y la gente: bueno, ¿a dónde te vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y él simplemente que diga: bueno, Dios me habló y me dijo: vete de tu tierra y de tu parentela al sitio en donde yo te voy a bendecir, te engrandeceré, serás de bendición para otros. Hay que tener fe para poder moverse, pero cuando Dios habla, pues Dios cumple lo que promete. No solamente la fe deja ver al hombre lo que otros no pueden ver, dice acá como punto número 2, la fe provoca nuevos anhelos en nuestros corazones. Dice Hebreos capítulo 11, verso 7 lo siguiente: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Imagínense esto, por favor. Un hombre recibe una palabra de Dios que le dice: construye un arca en donde vas a meter a toda tu familia y donde vas a meter un par de animales de cada especie. ¿Por qué? Porque yo
voy a derramar un diluvio sobre toda la tierra y ustedes son los únicos que se van a salvar. Cuando Dios le dio esta palabra a Noé, sobre la tierra no había llovido nunca. Imagínense a el hombre que recibe esa palabra por parte de Dios y comienza a construir obediente a su palabra, pero todo el mundo se comienza a burlar de lo que él está diciendo, porque obviamente lo tildarían de loco al pobre Noé cuando recibió esta palabra por parte de Dios, y dice la palabra que con temor él preparó el arca en el que él y su casa se salvarían. Así que, como punto número 2, dice que la fe provoca nuevos anhelos en nuestros corazones, porque es Dios el que poco a poco habla y despierta, dice la Biblia, que Él pone en nuestro corazón tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que pone una semilla, es Dios el que inquieta un corazón, es Dios el que nos mueve de nuestra zona de confort, es Dios el que constantemente está colocando nuevas palabras, nuevos anhelos, nuevos deseos, hace sentir que de cierta forma nuestra vida carece de sentido, pero es porque nos mueve de un lugar de pasividad a un lugar extraordinario de palabras en fe, en donde uno puede poco a poco ir viendo su mano poderosa. Número 2, la fe provoca en nosotros nuevos anhelos, nuevos deseos. Queremos aprender, queremos profundizar, queremos indagar, queremos llegar a lugares en donde no hemos llegado. ¿Por qué? Porque Dios coloca poco a poco esos deseos y esos anhelos en nuestro corazón cuando nosotros disponemos, valga la redundancia, nuestro corazón a poder recibir de Dios lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. A veces yo le digo a mi iglesia lo siguiente, porque, a ver, ¿cuál es la pregunta más importante que está en toda la palabra de Dios? Y esa pregunta fue en el momento en donde Saulo de Tarso quedó ciego porque el Señor le quitó la vista por 3 días. Y Saulo, pues ya, sabes, totalmente desarmado, le dice al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Eso es someter completamente nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Cuando tú le dices al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No le dices al Señor: Señor, yo te necesito porque yo quiero hacer esto, yo anhelo ir a este lugar, yo quiero estudiar tal. No, cuando uno somete su propia voluntad y le dice al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque lo que tú quieres que yo haga, definitivamente yo lo voy a hacer, yo voy a doblar mi voluntad a tu voluntad, y a partir de ese momento estamos en el mejor lugar en donde cualquiera de nosotros se puede encontrar, porque le estás diciendo al Señor: yo quiero hacer tu voluntad sobre mi vida. Número 2, la fe provoca nuevos anhelos en nuestros corazones. Número 3, la fe no conoce derrota. Es lo mejor que le puede que le puede pasar a una persona, el poder vivir por fe y conocer la fe, profundizar en la fe. ¿Por qué? Porque la fe no conoce derrota. La Biblia dice que a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Eso está en Romanos 8:28. La fe no conoce derrota. Vienen situaciones a nuestra vida que, por ejemplo, nosotros no entendemos lo que está ocurriendo. Puede ser que no lo entendamos, pero eso nos ayuda para bien, porque la palabra de Dios dice, lo acabo de decir, que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Eso está en Romanos capítulo 8, verso 28. Por favor, si pudiéramos con lápiz y papel. Yo coloqué en la tarde una foto en donde estaba una Biblia, también estaba un cuaderno, estaba un celular, estaba un lápiz, y creo que lo mejor, lo que podemos hacer para sacar el mayor provecho de estas reuniones, aunque quedan grabadas y después las colocamos por YouTube y otros medios,
lo mejor que podemos hacer es atesorar la palabra de Dios. Yo estaba leyendo la palabra hoy y Dios toma muy en cuenta cuando nosotros atesoramos su palabra, cuando no la dejamos caer sobre la tierra, sobre el piso, cuando nos entra por un oído y nos sale por otro. Eso significa que no la estamos atesorando. Pero cuando tú la atesoras es porque dices, bueno, aquí están hablando muchas cosas, las están diciendo un poco rápido, pero yo necesito por lo menos tomar nota de esto y después de que cerremos esta transmisión, abrir mi Biblia y poder extraer vitalidad de todo lo que acá se esté diciendo. La Biblia es un libro, como lo dijimos en la primera clase, que no es para leerlo, es un libro para estudiarlo. Tenemos que profundizar en la palabra y en la medida en la que nosotros poco a poco vamos profundizando en esa palabra, nuestra fe se va fortaleciendo. No hay nada mejor que conocer a un hombre de fe, a una mujer de fe. Cualquier cosa que hacen estas personas nos enseñan, cualquier cosa que dicen nos enseñan, porque han aprendido a experimentarse, porque se ejercitan en la fe, porque Dios los desafía, porque los mueve de un lugar a otro, porque los reta, porque hacen cosas a veces que ni ellos mismos entienden, pero las hacen porque definitivamente Dios les ha hablado a su corazón y ellos se mueven por fe, como Noé. Imagínense que una persona reciba este mensaje y que se le dan las medidas, las directrices, los materiales y la forma como él tenía que ir construyendo ese arca, y cuando él terminó de construir el arca empezó a caer la primera gota de lluvia. En ese momento, todas las personas que se burlaron de él, todas las personas que lo menospreciaban, todas las personas que decían, este loco que está haciendo un barco en un lugar donde no ha llovido nunca, pero cuando comenzó a llover, porque la Biblia dice también que Noé era un pregonero de justicia. No podemos imaginar a Noé solamente con un martillo y madera y clavando tablas para poder lograr esta arca. Mientras él estaba trabajando, también estaba predicando, también le estaba diciendo a la gente, por ejemplo, un juicio se viene sobre la tierra porque Dios está enfadado y aborrece todas las acciones que los hombres durante años han tenido. Y la gente lo tildaba de loco, pero cuando terminó de meter el último tornillo o clavo, en ese momento comenzó a llover y el que entró siendo minoría a esa arca después del diluvio salió siendo mayoría, porque solamente sobre la tierra estaba él y su familia, más todas las especies de animales. Esto es espectacular, el hecho de que nosotros podamos entender que la fe provoca en nosotros nuevos anhelos en nuestros corazones. Decíamos también que la fe no conoce derrota, porque por ella, dice la Biblia, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando una persona se mueve por fe, cuando una persona avanza por fe y cuando otros reconocen que él es un hombre o una mujer de fe, señales y prodigios le persiguen a esa persona, y dice acá que la fe no conoce derrota porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nada mejor que tener un buen testimonio, nada mejor que vivir y perseguir la integridad, ser una persona de un solo material, de un solo criterio, no tener doblez de corazón. Dice la palabra que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto como punto número 3. Número 4. La fe mantiene nuestra mirada en el premio final y no permite que lo temporal nos distraiga. Qué grandioso es poder vivir por fe, porque una persona que vive por fe, como el águila, tiene enfoque. Y aunque en momentos pueda sentir que se tambalea por una y mil situaciones, su mirada no sale del enfoque o del objetivo que ha plantado, porque ha recibido palabra de Dios y esa palabra de Dios avanza hacia su cumplimiento. Decíamos al principio que es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces,
Dice acá que esa fe mantiene nuestra mirada en el premio final. Pablo, antes de ser asesinado, decía las siguientes palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué palabras tan solemnes, qué palabras tan espectaculares. El hecho de que una persona pueda llegar al final de sus días, haya mantenido la fe, se haya mantenido firme, se haya mantenido de la mano del Señor y pueda decir como Pablo lo siguiente: he peleado la buena batalla. Hay muchas batallas que la gente pelea hoy en día, pero la buena batalla es la palabra de Dios, es la batalla de la fe. Dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí dice: he guardado la fe. ¿Es algo que se guarda la fe? Por supuesto que sí. Porque la fe es un tesoro, una medida de fe se nos ha sido dada, que esa fe se puede apagar si nosotros no sabemos alimentarla, o esa fe se puede fortalecer si nosotros entendemos cómo podemos fortalecer nuestra fe. Y aquí dice: he guardado la fe. Así que en esta noche uno de los puntos más importantes a todas las personas que se siguen conectando, y les mandamos saludos a todos. Qué privilegio poder compartir la palabra. Lo más importante que tenemos que entender en esta noche es que a todos se nos ha sido dado una medida de fe, y que esa fe o se apaga o se fortalece, y estamos aprendiendo cómo fortalecer la fe, porque nosotros entendemos en esta noche que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tú puedes ir a 1000 fuentes diferentes a la palabra, y en ninguna de esas fuentes tu fe se va a fortalecer. La única forma de poder fortalecer tu fe es cuando tú vas a la palabra de Dios. Número 5, disculpen, dice acá: la fe nos permite caminar por donde otros no pueden hacerlo. Repito, la fe nos permite caminar por donde otros no pueden hacerlo. Dice Jeremías 29:11. Es uno de mis versículos preferidos. A todas las personas que están en este lugar, por favor, atesoren esta palabra. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. En otra versión dice: yo sé los planes que yo tengo acerca de ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, para poder explicar este versículo, es como si Dios te montara en una máquina del tiempo y te llevara 5 años adelante y te dejara ver tu vida por un huequito, y tú puedas verte mucho mejor de cómo estás hoy. Después te lleva 10 años más adelante y te ves mucho mejor de cómo estabas hace 5 años. Y te ve lleno de una vida de plenitud, lleno de planes, de propósitos, de ministerio. El Señor fortalece todas las áreas de tu vida y te prospera, así como prospera tu alma. Y después de que tú ya viste todo eso, te retrocede a este día en el que estamos recibiendo esta enseñanza y te dice: ahora yo quiero que creas en mí y que puedas caminar de mi mano. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. No hay nada mejor que poder vivir por fe, porque la adrenalina que Dios desarrolla sobre nuestras vidas no se puede comparar ni con nada ni con nadie. Me emociona tanto hablar acerca de lo que es la fe, porque es una palabra muy corta, pero muy, muy, muy poderosa. Permítanme tomarme un poco de este té. Saludamos en esta noche, a ver, Radamés, Nafi, Lisbeth, Carliu, un fuerte abrazo para todos ustedes. Paola, nuevamente te tenemos por acá, un fuerte abrazo también para ti. Es
un privilegio poder compartir en esta noche este tema acerca de lo que es la fe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es contenedora de un poder, dice la palabra, que tiene la capacidad de producir cambios. César, te saludamos. También, a ver, Inversiones 2015, creo que eres Hugo, también te saludamos. La palabra de Dios decía que tiene la capacidad de producir cambios. Es una semilla que tiene un poderoso potencial y que si nosotros aprendemos a regarla continuamente, a cuidarla, a tratarla, esa fe va brotando y va saliendo de nosotros un poderoso árbol que va a dar fruto, y es fruto que permanece para vida eterna. Dice acá, la fe me deja saber que donde están mis fuerzas es en mi debilidad. Hay una palabra en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9, en donde el Señor le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo estaba orando acerca de un aguijón que tenía y le decía al Señor, por favor, quítame este aguijón, quítame este aguijón. Algunas personas o comentaristas dicen que era una enfermedad que tenía Pablo. Y Pablo le pide al Señor que se la quite porque me imagino que no podía desarrollar su ministerio como él quería. Y el Señor le dice, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay veces que nosotros tenemos en nuestra mente y en el corazón también el hecho de decirnos a nosotros mismos que no tenemos la capacidad para emprender o para hacer cosas para el Señor o cosas a nivel personal, pero esta palabra es tan hermosa porque Dios no llama a personas capacitadas, Dios capacita a las personas que llama. Él primero nos llama y en el camino nos capacita. Porque si fuera por nuestra capacidad, pues no tendríamos la oportunidad de hacer absolutamente nada, pero Dios primero nos llama y después nos capacita. Y cuando nosotros decimos no puedo, Él puede respondernos sí, realmente tú no puedes, pero soy yo el que puede en ti, soy yo el que va a fortalecerte, soy yo el que te va a llevar de la mano y no te imaginas las cosas que somos capaces de hacer juntos, tú y yo, cuando tú te dispones a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo le decía, por favor, quítame el aguijón, y el Señor le respondía, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso significa que aunque tú seas débil en eso, yo me voy a fortalecer en ti y voy a hacer cosas extraordinarias. Se lo dice una persona que antes de comenzar a predicar no tenía la capacidad. Yo siempre recuerdo esto, que cuando la primera vez que prediqué, pues me temblaba absolutamente todo. Yo no sé qué fue lo que dije. Si ese fue el último día de cualquier persona que recibió ese mensaje, yo sé que el Señor por misericordia lo hizo pasar, porque yo tenía un temor grandísimo, pero quería ser utilizado por el Señor. Y al día de hoy yo le doy la gloria y la honra a Él, porque lo que yo tengo no es mío, a Él le pertenece. Esta palabra se ha cumplido sobre mi vida y declaro que se cumple sobre la vida de todas las personas que en este momento la están recibiendo. Su poder se ha perfeccionado sobre mi debilidad y hoy en día, pues en el mejor lugar donde yo me pueda sentir es cuando yo estoy predicando la palabra de Dios, porque es una pasión poder compartir todas las enseñanzas que el Señor tiene para nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo con esto? Yo sé que sí, veo muchos likes y corazoncitos, pues yo también les quiero mucho. Estoy disfrutando tanto el poder compartir esta enseñanza en esta noche y saber que cada jueves vamos a tener la oportunidad de compartir un tema que va a fortalecer nuestra fe, porque todo lo que estamos en esta noche observando, discutiendo, pues proviene de la palabra de Dios. El capítulo 11 del libro de Hebreos se dice que es la galería de los hombres y mujeres de fe. Yo no lo voy a leer en esta noche, pero varios versículos los hemos sacado de acá
y yo les pido que como un ejercicio a nivel personal podamos leer el capítulo 11 de Hebreos, del capítulo 4 al 31, en donde dice la palabra, ese encabezado, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando comencemos a leer estos testimonios de hombres y de mujeres de fe, nos vamos a dar cuenta de que Dios deja ese material en nuestra vida para que nosotros lo creamos y digamos lo siguiente: así como tú hiciste grandes cosas con Abraham porque le diste una palabra, también las puedes hacer conmigo. Así como le dijiste a Noé, mira, construye un arca y te vas a salvar, pues yo también quiero ser desafiado por ti y poder recibir palabras que vengan de ti, poder atesorarlas y caminar en fe, porque yo sé que tú puedes hacer grandes cosas con mi vida. Es pasar de un nivel natural a un nivel sobrenatural, creyendo que Dios cumple lo que Él promete. Hace rato decíamos que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Así que necesitamos entrar en la presencia de Dios conociendo que Dios es real, que Él escucha nuestras oraciones y que también avanza hacia darnos el cumplimiento de una respuesta, bien sea afirmativa, negativa, o cuando Él nos dice espera y nos enseña a esperar. Aquí entramos en un tema más profundo, ya casi para terminar en esta noche. Necesitamos entender lo siguiente. No sé cuál es la medida de fe que tú tengas. No sé cuál es la medida de fe que yo tengo, porque nosotros desconocemos cuál es la medida de fe que tenemos. Sí podemos decir, hoy mi fe es mucho mayor que ayer, pero no sabemos delante de Dios cómo está nuestra fe. Y la única forma en la que Dios nos muestra cómo está nuestra fe es cuando Él prueba nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ser probada. Esta es la parte que va a desarrollar carácter en nuestra vida en este momento, cuando nosotros entendamos que nuestra fe tiene que ser probada. Dice acá, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Déjenme buscarlo en mi Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 al 9, lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo que dice este versículo es lo siguiente: el oro, aunque es tan hermoso, dice la Biblia, que es perecedero. Eso quiere decir que aunque tengamos prendas de oro, un día esas prendas ya no van a estar. Dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ella vive y permanece para siempre. El oro es probado con el fuego. Cuando el oro es tratado por el fuego, todas las impurezas salen a la superficie, y es eso lo que puede garantizar que el oro es puro, que el oro es valioso. Y el ejemplo que utiliza el apóstol Pedro con respecto a lo que es el oro, dice que así como el oro es probado con fuego, nuestra fe tiene que ser probada también. Es una cosmovisión totalmente diferente la que uno adquiere cuando entiende que van a venir a nuestras vidas circunstancias que nosotros no entendemos, algunas que no nos gustan, problemas inesperados, situaciones. Por ejemplo, dice la Biblia que así como el hierro se pule con el hierro, el hombre se pule con el hombre. Hay personas que tienen
fuertes problemas de carácter con otra persona, puede ser con su esposo, con su esposa, con un amigo, con un maestro, con un profesor, pero cuando tú abortas el proceso, cuando tú dices no lo soporto más, entonces yo me voy de esta clase porque no soporto a este profesor, por ejemplo, tú estás abortando el trato que Dios quiere desarrollar en tu vida para poder fortalecer tu fe. Es una prueba que Dios permite para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe. Ahora les voy a ejemplificar esto a través de un testimonio personal. Y yo le pedí al Señor paciencia. Yo le decía, Señor, enséñame a ser una persona más paciente, porque estoy hablando de hace más de 10 años atrás. Le decía yo al Señor, enséñame a ser una persona paciente porque siento que pierdo rápidamente la paciencia. Y recuerdo que en ese momento yo tenía un trabajo en donde tenía que trabajar en una pequeña oficina con una persona que yo en las mañanas les decía buenos días y esta persona ni siquiera me respondía el saludo. Era una persona que estaba todo el tiempo amargada, era una persona que era tan difícil poder tratar y comunicarme con ella, que definitivamente yo entraba en conflicto y le decía al Señor, no entiendo tus formas ni tus maneras. Mientras yo te estoy pidiendo paciencia para mi vida, tú me pones una persona que me saca de mi paciencia tan rápidamente. Pero aunque yo oraba y le pedía al Señor como Pablo, quítame este aguijón, el Señor me mantenía en ese lugar y yo no abortaba el proceso. Y poco a poco, después de meses y meses y meses de estar con esta persona, entendiéndola, tratando de buscarle la forma para poder comunicarme, después de un año y medio, yo le reconocía a Dios en oración y le decía, Señor, gracias por este proceso que yo estoy pasando, porque sé que me colocaste en este lugar para que yo pueda desarrollar mi paciencia. Es prácticamente un ejemplo que nos puede ilustrar lo que estamos leyendo. Pedro dice, así como el oro es probado y pasado por el fuego para poder sacar sus impurezas, y eso que el oro es perecedero, cuanto más nuestra fe. Lo que da a entender es que nuestra fe no es perecedera, nuestra fe es eterna. Nosotros estamos en un centro de entrenamiento en donde podemos tener un cartel escrito y que en ese cartel todos podamos reconocer que estamos en construcción, que tenemos terribles fallas de carácter, que todavía hay áreas en nuestras vidas que tienen que ser fortalecidas, pero dice la palabra, por ejemplo, que Él comenzó en nosotros una buena obra y que Él la va a terminar y que nos llevará a estar hasta la estatura de un varón perfecto. Hoy en día no somos lo que éramos antes, pero tampoco somos lo que seremos más adelante, porque Él está a través de las circunstancias, a través de su palabra predicada, a través de situaciones que vienen a nuestra vida constantemente, desarrollando un carácter en cada uno de nosotros. Voy a leer lo que dice este enunciado. Dice acá, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos declara que aun cuando el oro que es perecedero se prueba con fuego, cuanto más nuestra fe, la cual, contrario al oro, es eterna. El oro se prueba con fuego para que todas las impurezas suban a la superficie. Dice acá, cuando nuestra fe es probada, todas las cosas que antes nos molestaban o nos preocupaban pasan a un segundo lugar. Ya no nos ofendemos tan fácilmente, pues hay cosas mayores y mejores por las cuales preocuparse. Ya no nos deprimimos tan rápido, ya no se nos va el gozo con tanta facilidad. Aprendemos a confiar y alegrarnos con gozo. Aprendemos que el resultado de nuestra situación está en las manos de Dios. Hay personas, y yo me incluyo, en donde, por ejemplo, son explosivas. Son personas que tú le dices 2 o 3 cosas así fuera de lugar y de repente cambian la cara, se amargan. Dice la Biblia que una semilla de amargura todo lo contamina. No sé si han estado en una reunión en donde hay 10 o 12 o 15 personas
y hay una sola persona que está amargada, que tiene su ceño fuerte así, que no conversa, que parece que se siente incómodo o incómoda en ese lugar donde está, dice la Biblia, una semilla de amargura todo lo contamina. Todo el mundo se siente incómodo si una sola persona está siendo esa semilla de amargura que está contaminando todo lo que está a nuestro alrededor. Así que tenemos que vivir nuestra vida como si hoy fuera nuestro último día. Tenemos que tener gozo en nuestro corazón, tenemos que sonreír, tenemos que irradiar que la presencia de Dios está en cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Así que cuando tú aprendes a vivir por fe, tu templanza cada día soporta más. Pero cuando una persona no tiene templanza, pues de repente, si hoy está lloviendo y él quería sol, entonces se amarga. Si hoy está con sol y él quería que estuviera lloviendo, también se amarga. Si no le sirven la comida caliente, entonces se amarga. Si no está lista la comida a la hora, entonces se amarga. No, nosotros no podemos vivir así. Porque nosotros hemos sido diseñados para soportar el fuego de la prueba. Si eres una persona explosiva, pues eso significa que nuestra fe tiene que ser pasada por esos hornos de fuego y ten la completa seguridad de que Dios lo va a hacer. Pero cuando estés en ese horno de fuego, reconoce la presencia de Dios y dile al Señor, no, ¿por qué me está pasando esto? Dile a Él, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿A dónde yo me puedo extender? ¿Qué área de mi vida necesita ser tratada por ti? Yo quiero seguir avanzando. Para concluir, dice aquí que la fe es vital para nuestra relación con Dios. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no procede de vosotros mismos, pues es el don de Dios. En la Biblia, la palabra don, la palabra dádiva y la palabra regalo significa lo mismo. Entonces, si aquí dice que la fe es un don de Dios, eso significa que sea mucha o poca la fe que nosotros tengamos, es un regalo que Dios nos ha dado. El poder tener fe y vivir por fe. Pero en nosotros está el fortalecer esa fe a través de escuchar la palabra, porque hemos aprendido hoy que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, queremos hacer crecer nuestra fe y quiero decirles algo. Hoy en día, todas las personas que están escuchando esta palabra que estamos compartiendo pueden tener la certeza y la convicción de que su fe ha sido fortalecida, porque es la palabra la contenedora de ese cambio que todos necesitamos para que nuestra fe cada día siga creciendo. Dice, hemos recibido la salvación, pero nuestra fe es el conducto que nos permite emprender ese viaje extraordinario, que solo puede ser limitado en su horizonte por la disposición que tengamos de obedecer a nuestro Padre Celestial. Como último versículo, Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No hay nada mejor que poder vivir por fe. Este hermoso tema que hoy hemos compartido, yo les pido que lo puedan atesorar. Lo vamos a estar editando y compartiendo a través de nuestra cuenta de YouTube. Ahí estamos subiendo las clases completas para que la puedan volver a revisar, poder inscribirse en nuestra cuenta en YouTube es CCCA Santiago, de la misma forma como la cuenta de Instagram. Y aquí pues vamos a estar subiendo todo este material para que si alguna persona lo quiere volver a revisar, lo quiera chequear con bolígrafo en mano, su Biblia, un cuaderno de notas,
todo esto enriquece y fortalece nuestra fe. Estamos casi terminando, no sin antes también para ver, Carla, César, saludarlos en esta noche a todas las personas que se han ido uniendo a esta comunidad. Alejandro, buenas noches. Por aquí, a ver, no veo muy bien. Para todos, buenas noches y son todos bienvenidos a este espacio, porque en este espacio vamos a seguramente seguir compartiendo la palabra y fortalecer nuestra fe, porque no hay nada mejor que tener una fe fuerte, sabiendo que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que nuestro Dios es galardonador de todos aquellos que le buscan. El deseo de mi corazón es que Dios pueda darle a cada uno de ustedes todos esos galardones. Yo los quiero todos, los que Él diseñó para mi vida, yo los quiero absolutamente todos, de la misma forma como anhelo que ustedes también los puedan recibir. Buenas noches, gracias por estar en este espacio. Nos vemos la próxima semana. Este domingo estaremos compartiendo la palabra de Dios en nuestra iglesia y además tendremos la Santa Cena y celebrando no que murió nuestro Señor Jesucristo, sino que Él resucitó y que ha prometido que Él resucitará juntamente con Él a todos aquellos que en Él creen. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Toda persona que se acerca al Señor y cree en el Señor y le hace Señor de su vida, tiene salvación y también tiene vida eterna. Un fuerte abrazo para todos. Gaby, un fuerte abrazo también para ti y para todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.